La cuenta atrás final que nadie puede ignorar, el momento que cambiará todo está muy cerca. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años, y nunca pensé que viviría para ver los días que estamos atravesando. Crecí en un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, en Andalucía, donde la vida era tranquila y las tradiciones religiosas marcaban el ritmo de nuestras vidas. Desde joven, he sido un hombre de fe, alguien que busca entender los signos que Dios nos da en estos tiempos. Pero lo que sucede ahora es distinto a todo lo que había imaginado. Las señales que nos rodean no son simples casualidades, sino advertencias urgentes que nos preparan para un momento que cambiará la eternidad. Actualmente, el mundo parece sumido en un caos sin precedentes. Conflictos que creíamos lejanos ahora tocan nuestras puertas, las noticias traen imágenes de violencia creciente, crisis económicas y enfermedades que se propagan sin control. Pero más allá de estas evidencias visibles, hay un trasfondo espiritual que muchos no ven. Se está acercando un evento anunciado hace siglos, la venida de Cristo para llevarse a su pueblo. Y aunque el mundo sigue distraído y dormido, yo siento que el reloj está corriendo, y que cada segundo nos acerca más a ese instante decisivo. Desde hace meses, he estado observando con atención cómo se cumplen las profecías que siempre leí en la Biblia. La gente se aleja más y más de Dios, el amor se enfría y la gente vive como si el mañana no importara. En mi entorno, veo familias rotas, amistades que se deshacen por la codicia y la mentira, y una desesperanza que se extiende como la sombra de una tormenta. Todo apunta a que estamos en los últimos tiempos que Jesús describió, días peligrosos, llenos de engaños y caos. Pero también sé que no todo está perdido, hay una esperanza para quienes permanecemos firmes, y esa esperanza es la que me impulsa a compartir esto contigo. Continuará. Hace tiempo que empecé a sentir que hay algo más que solo las noticias y la crisis social. Amigos, lo que está sucediendo no es casualidad, es un aviso divino, una llamada urgente para que estemos alerta. Vivo en un país donde la religión forma parte de nuestra cultura, pero también donde muchos han olvidado el verdadero sentido de la fe. En mi pueblo, Villanueva del Río, la vida se ha vuelto más difícil. Las personas se quejan de la inseguridad, la falta de empleo y la distancia entre vecinos que antes eran amigos. Pero lo más preocupante no es solo lo visible, sino ese vacío espiritual que se siente en el aire. Jesús habló de estos tiempos como días en que el amor se enfriaría, y eso se nota en cada esquina. La gente se vuelve egoísta, orgullosa, y busca su propio beneficio sin importar a quién dañe. En las calles, el desorden reina y las familias se separan por peleas, por celos, por la falta de comunicación. La violencia se ha vuelto un monstruo que crece sin control, y la moralidad parece estar en caída libre. Todo esto es una señal clara de que el tiempo se acorta, y que el fin de esta era está más cerca de lo que pensamos. No es solo un problema social o político, es un asunto espiritual que afecta a cada persona, a cada alma. La Biblia nos advierte que en estos días la mentira se multiplicará, y que muchos caerán en falsos caminos. Por eso, es vital que abramos los ojos y entendamos que estos acontecimientos son parte del plan de Dios. No debemos temer, sino prepararnos, porque la promesa de Jesús es que aquellos que le siguen serán llevados a su lado, alejados de este mundo en caos. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por la plaza del pueblo, sentí una paz extraña en medio del ruido y la confusión. Fue como si Dios me hablara directamente, recordándome que no estoy solo y que hay un propósito en todo esto. Esa sensación me hizo querer profundizar más, buscar señales y entender qué es lo que realmente está pasando. Este despertar espiritual es lo que quiero compartir contigo, porque no podemos permitirnos seguir dormidos. La llamada es clara, debemos estar atentos, discernir los tiempos y prepararnos para el momento en que todo cambiará para siempre. Continuará. Lo que me llevó a comprender la gravedad de estos tiempos fue ver cómo, poco a poco, los acontecimientos se aceleraban y se entrelazaban de una forma que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. Desde pequeños pueblos como Villanueva del Río hasta grandes ciudades como Sevilla o Madrid, la sensación de inquietud crece día a día. Las noticias no solo hablan de guerras lejanas, sino de conflictos que ya golpean a Europa, disturbios sociales y crisis que afectan a todos sin distinción. La economía, que alguna vez parecía sólida,
ahora se tambalea y la incertidumbre se ha convertido en la nueva moneda corriente. Pero lo que más me impactó fue el cambio en la conducta de las personas. Amigos míos, vecinos y familiares mostraban comportamientos egoístas, llenos de orgullo y desprecio hacia los demás, como si el amor y la compasión se hubieran agotado. Las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 resonaban en mi mente: los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, altivos, blasfemos. Nunca pensé que esas palabras describieran con tanta precisión nuestra realidad. Este deterioro moral es una señal, un aviso que no podemos ignorar. La sociedad parece estar perdiendo su brújula espiritual, y con ella, el respeto por la vida, la familia y la verdad. Las divisiones políticas y religiosas aumentan, y la desconfianza se extiende como un fuego difícil de apagar. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, algo dentro de mí me decía que no todo estaba perdido. Porque detrás de las noticias y el caos, hay una realidad invisible, una batalla espiritual que se libra en lo profundo de cada corazón. Dios no está ausente, está preparando a su pueblo, purificando y fortaleciendo a aquellos que buscan su verdad. He aprendido que estas señales no solo son advertencias, sino también un llamado a despertar, a abrir los ojos y a estar listos para el momento en que Él regrese. Por eso, cada día dedico tiempo a la oración, a la reflexión y a estudiar la palabra. Porque sé que el tiempo es corto y que la cuenta atrás ya comenzó. No se trata de miedo, sino de esperanza y de estar preparados para lo que está por venir. Continuará. Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a tomar un giro inesperado. Fue una tarde templada de otoño en Villanueva del Río, cuando la tranquilidad del pueblo se vio sacudida por una serie de sucesos que parecían sacados de un libro de profecías. Estaba sentado en la pequeña plaza, observando cómo los niños jugaban y los mayores conversaban sobre la creciente incertidumbre en el país. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambiaría mi perspectiva para siempre. Mi amigo Andrés, un hermano en la fe, me contó que en la iglesia del pueblo vecino, Montoro, varios fieles estaban experimentando algo fuera de lo común, sentimientos intensos de paz acompañados de visiones y una sensación de urgencia espiritual que no podían explicar. Me confesó que muchos estaban comenzando a prepararse, no solo en espíritu, sino en su vida diaria, dejando atrás hábitos y compromisos que les alejaban de Dios. Esa conversación me impactó profundamente y me llevó a reflexionar sobre la magnitud de lo que estaba sucediendo. A partir de ese momento, empecé a notar señales más claras en mi entorno. Vecinos que antes eran indiferentes empezaron a buscar respuestas, iglesias llenas de personas orando y compartiendo testimonios sobre cambios repentinos en sus corazones. La cuenta atrás, ese momento anunciado por siglos, parecía estar más cerca que nunca. Sin embargo, no todo era evidente para todos. Había quienes dudaban, quienes atribuían estos cambios a simples coincidencias o modas pasajeras. Pero yo sentía, con cada fibra de mi ser, que estábamos siendo testigos de algo mucho más profundo. Como si el Espíritu estuviera despertando a un pueblo dormido, preparando a los elegidos para el momento en que todo se transformará. Mientras caminaba por las calles empedradas de Villanueva, veía a las personas con ojos diferentes, como si pudiera percibir la lucha invisible que muchos llevaban dentro. La preparación no era solo para un evento futuro, sino para enfrentar las pruebas que ya comenzaban a manifestarse en nuestras vidas y en el mundo. Continuará. La tarde en que todo se precipitó, sentí como una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de mí. En Villanueva del Río, el aire estaba cargado de una tensión que no se podía ocultar. Las noticias hablaban de guerras que se acercaban a nuestras fronteras, de crisis económicas que se profundizaban y de una creciente desconfianza entre los mismos vecinos. Pero lo que más me impactó fue la atmósfera espiritual, palpable y densa, como si una sombra invisible envolviera a todos. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros indicios claros del evento que había estado esperando, la llamada del Señor para llevar a su pueblo. Aquella noche, mientras oraba en la pequeña capilla del pueblo, sentí una presencia poderosa que me envolvía, una mezcla de paz y urgencia que me hizo temblar. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también que la promesa de Jesús era real, los fieles serían arrebatados, llevados a su lado antes de que el caos total se desatara. Las horas siguientes fueron un torbellino de sucesos.
Amigos y familiares comenzaron a compartir sueños y visiones, señales que confirmaban lo que el corazón ya intuía. En la iglesia, el ambiente se cargó de emoción y temor reverente. Algunos lloraban, otros oraban con fervor, y todos sentíamos que estábamos en el umbral de un cambio irreversible. Pero no todo fue calma. La incertidumbre se mezclaba con el miedo a lo desconocido. La gente se preguntaba cómo sería ese momento, quién estaría listo y quién quedaría atrás. En medio de esas dudas, me di cuenta de que la verdadera preparación no estaba en las palabras ni en las teorías, sino en el estado del corazón. Mientras el reloj parecía acelerar, comprendí que la cuenta atrás ya no era solo un concepto espiritual, sino una realidad que se acercaba con cada latido. La prueba estaba en mantener la fe firme, en no dejarse arrastrar por el miedo ni por la desesperanza, y en confiar en la promesa de que, aunque el mundo se oscurezca, la luz de Cristo brillará para los que le esperan. Continuará. Jamás imaginé que viviría para presenciar algo tan impactante, algo que pudiera cambiar por completo mi manera de ver la vida y la fe. Cuando todo parecía indicar que estábamos ante un simple periodo de crisis pasajera, me di cuenta de que estaba frente a una realidad mucho más profunda y trascendental. Aquella experiencia me sacudió hasta el alma y me hizo cuestionar muchas cosas que daba por sentadas. Pensaba en cómo podría haber sido diferente todo si hubiéramos estado más atentos, más preparados. Si hubiéramos dedicado más tiempo a fortalecer nuestra relación con Jesús, a buscar su guía en vez de distraernos con las preocupaciones del día a día. Quizá entonces el miedo no habría sido tan intenso, ni la incertidumbre tan paralizante. Pero la realidad era otra, muchos seguían dormidos, ignorando las señales y viviendo como si nada estuviera ocurriendo. A veces me pregunto si este momento podía haberse evitado, si tal vez Dios hubiera actuado de otra forma si su pueblo hubiera estado más despierto. Pero en el fondo sé que no es así. La cuenta atrás no es un castigo, sino una oportunidad, un llamado a despertar y a tomar una decisión que marcará para siempre nuestro destino. Recuerdo claramente a María, una hermana de la iglesia, que me dijo, Javier, no podemos cambiar lo que ya está en marcha, pero sí podemos elegir cómo enfrentarlo. La fe es nuestra única arma y nuestra única esperanza. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente y me ayudaron a mantenerme firme cuando la tormenta parecía más fuerte. Hoy, más que nunca, entiendo que la preparación no es solo física o emocional, sino espiritual. Es un compromiso diario de vivir en santidad, de buscar la presencia de Dios en cada momento y de estar dispuestos a responder cuando Él llame. Porque la pregunta no es si el arrebatamiento ocurrirá, sino si nosotros estaremos listos para ese encuentro que cambiará el destino de nuestras almas. Continuará. Nunca olvidaré el momento en que la historia dio un giro tan inesperado que casi me dejó sin aliento. Justo cuando creía que todo estaba encaminado hacia un desenlace claro, ocurrió algo que sacudió mis convicciones y puso a prueba mi fe como nunca antes. Todo comenzó una mañana en la iglesia de Villanueva del Río, cuando durante la misa apareció una mujer llamada Estela, recién llegada de Sevilla. Su presencia era imponente, vestía un vestido ajustado color burdeos que resaltaba su figura, llevaba unos tacones elegantes y un collar dorado que brillaba bajo la luz tenue del templo. Había en su mirada una mezcla de misterio y determinación que llamó la atención de todos. Estela comenzó a hablar con una voz firme y segura sobre una revelación que había recibido, no todo sería como los profetas esperaban. Según ella, una fuerza oscura, mucho más poderosa de lo que imaginábamos, estaba infiltrándose en las filas de los creyentes. Habló de un engaño tan sofisticado que incluso los más fieles podrían caer en la trampa, y que la humanidad estaba a punto de enfrentar una prueba que iría más allá de cualquier sufrimiento conocido. Sus palabras causaron desconcierto y preocupación. Algunos la miraban con desconfianza, otros con miedo, y unos pocos con curiosidad. Pero yo sentí que había una verdad oculta detrás de su mensaje, una advertencia urgente que no debía ser ignorada. Empecé a cuestionar todo lo que creía saber sobre la cuenta atrás y el arrebatamiento. ¿Podría ser que en medio de la preparación y la esperanza, estuviéramos siendo engañados por fuerzas que querían detener el plan divino? ¿Que el enemigo estuviera utilizando el mismo fervor de los creyentes para sembrar confusión y desconfianza? Esa mañana, mi mundo espiritual se sacudió y supe que lo que venía no sería sencillo.
La batalla no era solo contra lo visible, sino contra un enemigo invisible, astuto y despiadado, capaz de disfrazarse con la luz para engañar a muchos. Continuará. Después de aquella impactante advertencia de Estela, la atmósfera en Villanueva del Río cambió por completo. La incertidumbre se transformó en un miedo silencioso que se colaba en cada conversación, en cada mirada. La gente comenzó a preguntarse si las señales que habíamos estado observando eran realmente lo que parecían, o si estábamos siendo víctimas de un engaño aún mayor. Lo más inquietante fue que, en los días siguientes, comenzaron a surgir movimientos extraños dentro de nuestra comunidad de fe. Algunos hermanos que antes eran firmes en sus convicciones empezaron a mostrar dudas, otros se alejaron sin explicación, y algunos hasta comenzaron a promover ideas que parecían contradecir lo que siempre habíamos creído. Era como si una sombra oscura estuviera infiltrándose, sembrando discordia y confusión justo cuando más necesitábamos unidad y fortaleza. Recuerdo un encuentro en la iglesia donde la tensión se palpaba en el aire. Estela apareció de nuevo, esta vez acompañada por un grupo de seguidores que compartían su visión, y con ellos trajeron mensajes que ponían en duda incluso la autenticidad de los escritos que hasta entonces considerábamos sagrados. Fue un choque brutal, la comunidad se dividió entre quienes seguían firmes en la fe tradicional y quienes se dejaban llevar por estas nuevas ideas que parecían seductoras pero peligrosas. En medio de todo esto, sentí como mi corazón se debatía entre la confusión y la determinación. ¿Cómo distinguir la verdad del engaño cuando ambos se presentaban con tanta convicción? Fue un momento de profunda prueba espiritual, donde la fe debía ser más que palabras, tenía que ser una luz que iluminara incluso en la oscuridad más profunda. Pero la batalla no terminó ahí. Lo peor estaba por venir, y la cuenta atrás, lejos de detenerse, parecía acelerarse con cada día que pasaba. La lucha entre la luz y la sombra se intensificaba, y yo sabía que para sobrevivir, para estar preparados para el arrebatamiento, tendríamos que mantenernos firmes, vigilantes y llenos de la gracia de Dios. Continuará. Lo que comenzó como una advertencia se convirtió en una tormenta imparable que arrasó con todo a su paso. La batalla espiritual que vivíamos en Villanueva del Río alcanzó niveles que jamás hubiera imaginado. La división entre los creyentes se profundizó hasta el punto de que algunas amistades de toda la vida quedaron fracturadas, y la paz que una vez reinó en nuestra comunidad parecía ahora un recuerdo lejano y casi imposible de recuperar. Las palabras de Estela, que en un principio parecían una simple inquietud, se transformaron en una verdad aterradora. El enemigo había desatado un engaño global, una red compleja y siniestra que buscaba atrapar incluso a los elegidos. No era solo un juego espiritual, sino una guerra real en la que cada pensamiento, cada palabra y cada decisión tenían un peso inmenso. Sentí como la tensión llegaba a su punto máximo cuando se comenzaron a difundir marcas y señales que obligaban a las personas a elegir bando, a comprometerse con un sistema invisible pero poderoso. Muchos sucumbieron a la presión, dejando atrás su fe y cayendo en un abismo del que parecía imposible salir. Pero en medio de esta desesperación, surgieron testimonios de valentía y fe inquebrantable. Hombres y mujeres que, aunque rodeados de oscuridad, mantenían viva la llama de la esperanza y la verdad. Entre ellos estaba mi hermana Clara, una mujer con una fe tan fuerte que inspiraba a todos los que la conocían. Su ejemplo me recordó que, aunque la tormenta arrecia, la luz de Cristo nunca se extingue. Este momento alcanzó una intensidad tan extrema que parecía que el mundo entero estaba al borde de un abismo, y que solo una intervención divina podía cambiar el curso de la historia. La cuenta atrás había llegado a su pico, y la pregunta que todos nos hacíamos era inevitable: ¿estamos realmente preparados para el momento en que la trompeta suene y Jesús regrese por su pueblo? Continuará. La tensión en Villanueva del Río alcanzó un punto tan crítico que parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo el aliento antes del instante decisivo. Cada mirada, cada gesto, cada oración parecía cargada de una expectativa que nadie podía explicar con palabras. El aire estaba impregnado de una mezcla de temor, esperanza y una urgente necesidad de estar listos para lo que estaba por venir. Los días se sucedían con una rapidez abrumadora. Las noticias de crisis, conflictos y señales celestiales se multiplicaban, mientras en las sombras, la batalla espiritual continuaba intensificándose. La iglesia, que había sido un refugio seguro,
Ahora se convertía en un campo de prueba donde solo los más fuertes en la fe podían resistir las tentaciones y el engaño. En medio de este caos, me encontraba en la pequeña capilla del pueblo, observando la luz tenue que entraba por los vitrales, sintiendo en mi interior que la cuenta atrás estaba llegando a su fin. Sabía que el momento en que la trompeta sonara estaba más cerca que nunca, y que la gran pregunta que nos había acompañado desde el inicio seguía sin respuesta: ¿estamos realmente preparados para ese encuentro que cambiará la eternidad? Mientras sostenía la Biblia entre mis manos, sentí una paz profunda, pero también una urgencia incontrolable. No podía quedarme en la incertidumbre ni en la duda. Debía vivir cada día como si fuera el último, con el corazón abierto, la fe firme y la voluntad dispuesta a seguir a Jesús sin reservas. Amigos, esta historia no termina aquí. La cuenta atrás final continúa, y el llamado es para todos nosotros: vivir con expectación, en santidad y con un compromiso total. No sabemos cuándo sonará la trompeta, pero sí sabemos que ese día llegará. ¿Estás listo para levantarte y encontrarte con Él en las nubes? Porque el momento se acerca, y la eternidad espera. Que esta historia despierte en ti la urgencia de prepararte, porque el Señor viene pronto, y solo los que estén vigilantes y firmes podrán experimentar la gloria de ese encuentro. La cuenta atrás ha comenzado. ¿Y tú? ¿Estás listo?